Muy buenos días, Carlos Heller, Jorge Fontevecchia lo saluda. Me preguntó y le preguntaba hace un ratito a Mardones, que hizo un gran informe sobre el estancamiento en el presupuesto, si existen antecedentes de 2 años con el mismo presupuesto. Me dice que no, que es la primera vez que sucedería. ¿Y qué pasaría si pudiera haber un tercero, si es constitucional o inconstitucional? Así que llamamos a quien más sabe de la Comisión de Presupuesto, presidente durante los últimos 4 años, vicepresidente actualmente, para que nos dé solamente, no solamente un panorama de lo actual, sino de esto hacia futuro, qué podría significar. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Jorge. A ver, yo creo que esto hay que entenderlo en el contexto de todo lo que este gobierno viene haciendo en materia de subestimación del rol del Parlamento. Todas las cosas hay que remitirlas a aquella imagen de Milei el día que asumió y se fue a la calle, se puso de espalda al Congreso, y aquel día nos dijo que iba a gobernar de espaldas al Congreso. No hay discurso casi donde no denoste a los legisladores, a los diputados, a los senadores, casta, degenerados fiscales, qué sé yo cuántas otras cosas que utiliza de manera recurrente. Por lo tanto, bueno, todo el mecanismo de los vetos, etcétera, tratando de instalar como normal lo que yo diría es una anormalidad institucional severa, como la que es pretender gobernar sin el equilibrio de poderes que representa respetar la opinión del Parlamento. Insisto, a mi juicio, el poder más democrático de los tres poderes, por su composición, por su representación territorial, por su representación sectorial, por la forma en que se renueva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es nuevo, esto hay que vincularlo con todas las cosas, con los vetos. Además, el presidente lo dice, mando este proyecto y si me lo rechazan lo veto. Es decir, instalando un concepto, yo diría, de no respeto de la opinión del Parlamento, que pretende naturalizar. Y escuchamos incluso al jefe de gabinete decir con toda naturalidad, esto es lo que el presidente quiere que se apruebe. El Parlamento no tiene que ponerle trabas al objetivo que tiene planteado el presidente. Estamos en una situación, yo diría, compleja desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, y analizar hechos aislados, digamos, o por importantes que sean, si no lo pones en ese contexto, por ahí es más complicado. Carlos, vuelvo con la pregunta. ¿Se imagina un tercer año sin presupuesto? O sea, ¿es discutible institucionalmente, constitucionalmente? ¿Podría terminar en una judicialización constitucional respecto de si se puede gobernar sin presupuesto de manera sostenida? No me animo a dar una respuesta de ese tipo, Jorge. Yo no soy abogado. No hay antecedentes. A ver, hay algún antecedente de un año en el que no se aprobó el presupuesto. Alberto Fernández casualmente lo tuvo, creo, claro, que el tercer año. Sí, Cristina también. Cristina también. Pero no hay antecedentes de 2 años sin presupuesto. Así que si no hay de 2, obviamente de 3 hay menos. Por lo tanto... ¿Y sabe por qué, Carlos? Preguntaba, porque casualmente no es lo mismo repetir un presupuesto anterior en un gobierno con cierta estabilidad económica, ¿no? Y entonces más o menos las partidas económicas por lo menos no pierden su valor, que habiendo tenido una devaluación del 108%, una inflación de más de 100%, es decir, que los números de 2022 realmente son insignificantes respecto de 2024 y de 2025. Obvio. Por eso digo, el Poder Ejecutivo intenta tener la mayor discrecionalidad posible y el menor control y límite que pone el Parlamento como otro poder que justamente, entre otras cosas, le pone límite al funcionamiento del Poder Ejecutivo. Por eso los proyectos del Ejecutivo van al Parlamento. Es decir, ¿por qué van al Parlamento? Porque se busca el equilibrio de poderes, porque en el Parlamento están representadas las provincias, está el pueblo, a través de los territorios,
de los sectores sociales, de los sectores culturales, de los sectores científicos, todo lo que representa una sociedad en todas sus complejidades. Esa simplificación que intenta imponer como modo de gestión este gobierno es antidemocrática, sin duda. Carlos, ayer entrevistábamos aquí a Miguel Ángel Pichetto, que él hablaba que era optimista respecto de la construcción de un grupo de 100 diputados que pudieran mantener una unidad opositora del gobierno, y también Claudio Mardones, que luego quiere sumarse a las preguntas, hablaba de crear una figura de la oposición generadora de quórum, ¿no? Como una especie de contradicción entre el papel opositor declamado y el real. ¿Usted ve que se está construyendo una masa crítica de alrededor de 100 diputados que puedan tener una actitud contraria al gobierno? ¿Es algo que se está creando? Nosotros tenemos 99, así que se ve que Pichetto no está contando con nosotros. Exactamente, no, pero si hubiera 100 más... Bueno, pero por eso digo, hay que ver de qué manera piensa Pichetto armar ese número. De cualquier manera, en las sesiones especiales, es decir, aquellas que se convocan a pedido de algún sector, es de práctica parlamentaria que la conformación del quórum es una responsabilidad del que pide la reunión. Es decir, es parte de ese juego. De cualquier forma, lo que tenemos por delante es una incertidumbre muy grande, porque efectivamente hay una cantidad de, en este caso, diputados, diputadas, que yo diría tienen un dilema porque quisieran apoyar más y no los dejan, porque le plantean permanentemente situaciones que los ponen en encrucijada. El tema del presupuesto es un ejemplo muy claro. Los gobernadores, digamos, dialoguistas, para utilizar un término que se ha instalado, dialoguistas son todos, pero digamos que acompañarían o que tienen mayor vocación de acompañar al Poder Ejecutivo, pidieron garantías de que 5 cosas se les incluyan en el presupuesto, que hacen a sus necesidades elementales para no depender luego de la arbitrariedad. Lo digo arbitrariedad en el sentido del uso discrecional de los recursos que puede hacer el Poder Ejecutivo. Y la respuesta fue contundente: no vamos a cambiar ni una coma. Por lo tanto, pareciera que todos aquellos que no estén dispuestos a apoyar de manera incondicional los objetivos y los métodos y las propuestas del Poder Ejecutivo deberían ir construyendo coincidencias para poder trabajar en el plano legislativo, cosa que hemos hecho, como se hizo con las jubilaciones, como se hizo con otras cosas, varias que se aprobaron, que luego incluso fueron vetadas por el Poder Ejecutivo y se cayeron porque con el tercio famoso llegamos a una cosa casi contradictoria, de que con una minoría de un tercio se puede impedir la voluntad de una mayoría de 2 tercios. Ahora, fíjese, Carlos, yo a lo que iba es, Cristina Kirchner planteó el año pasado, es una campaña electoral de 3 tercios. Claramente los 3 tercios a través del sistema de balotaje luego se terminaron convirtiendo en 2 medios, y en ese 2 medios aquel que tenía un tercio termina como una especie de escalera sumando una mayoría que luego también se la vio en el Congreso, porque no solamente logran el tercio para pero no Jorge, déjeme terminar la pregunta a lo que iba. Mi pregunta es si se está gestando nuevamente los 3 tercios, porque lo que estuvo sucediendo es que se repetía lo del balotaje, que lograba tener más del 50% en el voto, por ejemplo, de la ley bases, aunque sea una ley base reducida. Y mi pregunta es si ahora esos dialoguistas, viendo que no consiguen nada, terminan volviéndose a ser opositores y finalmente están los 3 tercios y el gobierno se queda solo con el tercio, que es lo que ganó tanto en la primera vuelta como en las PASO, y se recrea una situación de 3 tercios como planteaba Cristina Kirchner y no 2 medios. Esa era mi pregunta completa, perdón. Correcto. Por la extensión. No importa. Pero lo que pasa es que esos tercios se van a convertir en medios a la hora de votar siempre.
porque se vota con mayoría, no se gana con tercios. Entonces, hay que construir coincidencias. Construir coincidencias no significa que nadie saca el 100% de lo que aspiraba, sino que construye coincidencias. Concede cosas, el otro concede cosas y se construye una mayoría que es la que se requiere para poder aprobar una ley. Y si querés evitar el riesgo del veto, hay que trabajar para construir mayorías que tengan 2/3. Ahí y va. Entonces esas mayorías no son invencibles frente al veto. Parece a lo que íbamos es que quizás se pueda llegar a estar construyendo esos por esa, si el gobierno no le cede nada a los Y es dialoguistas, probable, ¿no? porque en la intransigencia, eso es lo que yo intentaba, Jorge, hace un ratito cuando decía, los gobernadores pedían bastante poco, pero querían tener garantizado. El gobierno les dice más o menos algo así como, vóteme el presupuesto que después yo con discrecionalidad les voy a atender sus necesidades. Y los gobernadores dicen, mire, aseguro lo llevaron preso, póngalo en el presupuesto, porque yo no quiero depender de su discrecionalidad, quiero tener una ley que me dé derechos. Exacto. Y ahí el gobierno dice, bueno, no, ni una coma, o se aprueba lo que mandamos nosotros o no hay presupuesto, que es lo que ayer dijo Esper. Y quizás eso lleve a esto que estábamos mencionando, pero no quiero dejar, sé que usted se tiene que ir, que está No, pero tengo tiempo, tengo que ir porque hay ahora una sesión en un rato, estoy yendo al Congreso. ¿Sí? Pero quería preguntarle a Claudio Mardone, que es nuestro especialista en el tema del Congreso. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado Heller? Bueno, dos preguntas. La primera, ficha limpia. Hace un ratito la Unión Cívica Radical ya confirmó que va a dar quórum, el bloque que conduce Rodrigo de Loredo, 2 dictámenes en danza, el dictamen de mayoría que busca impedir los cargos selectivos con una condena en segunda instancia, y el de minoría de Unión por la Patria, que sostiene que eso se puede aplicar solamente cuando hay condena firme de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí le quería preguntar, parece que no están las presencias suficientes para que haya sesión. ¿Qué perspectiva tienen ustedes del bloque de Unión por la Patria de que habrá o no habrá sesión hoy? Algunos creen que no, precisamente como una consecuencia vinculada del anuncio de Esper de ayer. Bueno, a ver, yo todavía no estoy en el Congreso, así que no puedo poner el palpitómetro a funcionar, pero es muy probable que algo de eso suceda por el disgusto que se instaló ayer en el Parlamento, en los distintos bloques, a partir de el retiro del tratamiento del presupuesto. Además, si ustedes leen atentamente lo que dijo Esper dijo, si llegamos a acuerdos, el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a considerar la posibilidad de convocar a extraordinarias. Exactamente. Así lo dijo, ¿no? Sí, señor. Así que por ahora parece que no hay extraordinarias en el horizonte. No hay nada. Muy bien. Exactamente. Entonces, vuelvo a decir algo que dije hace un ratito. Nosotros no vamos a dar quórum, claro. Vamos a entrar al recinto si el quórum se constituye. Nuestro bloque no va a dar quórum. Es una actitud que entendemos, si no formamos parte de la convocatoria, entendemos que es una responsabilidad del que convoca. Si ellos logran 129 sentados, nosotros sumaremos los nuestros y comenzará el debate y veremos allí a qué conclusión se llega. Pero no me extrañaría que suceda eso que usted dice, porque yo ayer sí pude percibir en distintos sectores del Parlamento, digamos, un fastidio, un disgusto, una subestimación con esta actitud, digamos, autoritaria del oficialismo, diciendo, bueno, se aprueba lo nuestro sin cambiarle una coma o no se trata nada, ¿no? Es la negación de la democracia. Diputado, y con respecto a los malestares, la escala no es solamente hoy. La pregunta es si mañana finalmente Unión por la Patria va a volver a convocar a la sesión que no fue la semana pasada para reformar la ley de DNU, pero también para tratar el decreto que le permite al Poder Ejecutivo reestructurar deuda sin pasar por el Congreso.
¿Cree que esa posibilidad sigue en pie o directamente ven que no hay chances de volver a intentar hacer caer el DNU 846? Esa posibilidad sigue en pie. Nosotros ayer a la tarde la estuvimos evaluando y hoy la vamos a seguir evaluando. Pero no tenemos una posición definida al respecto, pero efectivamente está en nuestro orden del día seguir analizando esa posibilidad. Puede ser que en vez de convocar para mañana, estemos convocando para la semana que viene, porque no necesitamos que sea mañana. Bueno, está el límite hasta el 30 de noviembre. El otro día lo que hicimos fue postergar para mañana la que levantamos y dijimos vamos a ver qué sucede con el tratamiento del presupuesto. Habiéndose producido lo del presupuesto, tenemos todos los elementos para completar el análisis y ahí también no se trata de convocar por convocar. Ahí hay un manejo que las autoridades del bloque hacen con autoridades de otros bloques y se pulsa las posibilidades ciertas de que se pueda avanzar. No se trata de hacer convocatorias por hacer convocatorias. Carlos, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo fraterno como siempre y nos mantenemos en contacto. Nos vemos en cualquier momento y gracias a ustedes por la nota. Acabamos de hablar con el vicepresidente, casualmente, de la Comisión de Presupuesto, expresidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Carlos Heller.